los más comunes de tipo directo, directamente producido por el terremoto, son las fracturas superficiales. En este caso es la presa de Chikan, en el terremoto de Taiwán del 99, y vemos cómo justamente se produjo un plano de falla, una ruptura. Por debajo de la propia presa vemos cómo se produce una zona que emerge de tierra por encima del embalse. Y lo podemos ver aquí, que la magnitud de la ruptura. Tendríamos un caso de fenómeno directo, manifestación directa de la interacción de la estructura con el terremoto. Aquí vemos más ejemplos de este mismo terremoto. Vemos aquí una estructura de tipo isostático, apoyos simples de vigas, cosa que no se debe realizar. Los puentes en zonas sismogénicas sabemos que tienen que tener una cierta continuidad entre vanos, o si no, tienen que tener sistemas de anclaje, de retenida, que eviten que durante los movimientos y las fuerzas inerciales que se van a producir sobre el tablero se produzca un movimiento demasiado grande sobre el apoyo de los aparatos de apoyo, los neoprenos, que provoque la pérdida de la isostaticidad de este tipo de estructuras. Y veríamos cómo se produjo también, aparte de esos movimientos y esas pérdidas de soporte en la base de apoyo en las pilas, también se produjo la rotura por corte-flexión en alguna de las pilas. Aquí tenemos otros eventos de grandes rupturas. Vemos aquí, durante el terremoto de las NAM de Argelia en el 80, cómo se manifestó toda esta gran fractura de varios kilómetros de longitud. También podemos tener subsidencias regionales, y es cuando tenemos un gran descenso de toda una masa de superficie terrestre, que no deja de ser una manifestación mucho más regional que la fractura más local. Aquí tendríamos un caso bastante espectacular que tuvo lugar durante el terremoto de Kocaeli en el 99 en Turquía, una de las zonas más activas de las últimas décadas en todo el mundo, y vemos cómo justamente toda esta zona, todo este gran valle, quedó inundado, puesto que se produjo un descenso, una subsidencia del mismo, por debajo del nivel freático original. También tendremos movimientos de laderas, y en esto podemos tener un encadenado de varios fenómenos concomitantes. La licuefacción es uno de ellos, es uno de los fenómenos, en ese caso secundario, que puede intervenir en los deslizamientos, en la inestabilización de laderas. Aquí tenemos un caso que siempre me gusta destacar, porque es uno de los casos más graves, más importantes que están detallados históricamente, y uno de los más tristes, desgraciadamente. Y se trata de, aquí vemos una fotografía de la plaza de armas de Yungay, en Perú, y esto es antes del terremoto que asoló la población, el terremoto del 70. Nos podemos fijar aquí toda esta gran cordillera. Vemos aquí esta serie como referencia, esta serie de palmeras que aparecen aquí, y desgraciadamente tras el terremoto pues podemos observar lo que quedó del pueblo, que quedó completamente arrasado. Muchas veces suele ocurrir que pueden concomitarse, pueden ayudarse entre sí varios factores negativos. En este caso, todo un conjunto de materiales de ladera de todas esas cumbres, después de una época de lluvias, empezaron a debilitarse. Ya sabemos que cuando sobre los materiales de una ladera se producen lluvias, tienden a aumentar su peso y a disminuir su resistencia, su cohesión y ángulo de rozamiento descienden, lo que diríamos coloquialmente se reblandecen, y por ello pueden entrar en inestabilidad. Pero es que además las fuerzas de tipo inercial debidas a la aplicación de aceleraciones de sismo sobre esas masas que han aumentado además su peso, pueden provocar una desestabilización bastante importante, pueden llegar a producir una licuefacción de gran importancia, y en este caso arrasaron completamente esta población, desgraciadamente. Vemos aquí como curiosidad cómo las palmeras sí lograron, con su estructura interna, con ese gran laboratorio de prueba y error que es la naturaleza, sí que consiguieron soportar adecuadamente los esfuerzos del flujo destructivo de ese deslizamiento.
También podemos tener efectos ya de tipo secundario, como serían los tsunamis o los seis. Los seis simplemente son movimientos en masas de agua inducidos por las distorsiones del terreno que se producen en una masa de agua cerrada, por lo que se produciría en un lago, en un embalse. También podemos tener de forma secundaria asientos por densificación cíclica de suelos, que es algo que ocurre también cuando tenemos licuefacción. Imaginemos que tengo un tarro lleno de azúcar. He vertido el azúcar casi sin energía, sin ninguna compactación. En el momento en el que yo empiece a generar vibraciones, lo que voy a provocar es que las partículas empiecen a liberarse ligeramente entre ellas, pierdan parte del rozamiento y busquen formas de imbricación, de interlocking un poco más estables, más compactas. Luego, tras un terremoto, especialmente en suelos granulares, se puede producir una densificación de los suelos, de forma que, si tenemos una estructura por encima, se pueden inducir asientos sobre la misma. Pero es que también la propia estructura puede incrementar las tensiones unitarias de forma temporal, de forma instantánea sobre el terreno, y ello provocar también la producción de mayores asientos. Imaginemos que yo mismo soy una estructura que estoy sometido a un sismo. Imaginemos que estoy de pie y que bajo mis pies tiene lugar un terremoto, un movimiento, una aceleración horizontal. Si esa aceleración es suficientemente fuerte, mi masa se va a ver desplazada y en un momento dado, en una fotografía que me tomen, puede que todo mi peso o una gran parte de él esté soportado por una pierna, por mi pierna izquierda. Y en ese momento estoy generando mucha más compresión sobre el terreno en ese punto. En un edificio ocurre lo mismo. Cuando en un edificio tenemos la distorsión hacia un lado del mismo, pueden sobrecargarse las líneas de pilares y de muros en ese lado y se nos puede producir un sobreasiento en los mismos, que también sería una manifestación secundaria del sismo. Y por último, nos encontraríamos con la licuefacción, que ya va a ser el fenómeno que va a ocupar todo el resto de nuestro curso.